Pues muy buenas, Nieves Lady, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al plato de Canal 11 La Palma. Pues encantada de estar aquí, además que de estreno, por lo visto, que esto les ha quedado espectacular, la verdad. Pues sí, eres la primera invitada que tenemos aquí en plato. Entonces, nada, vamos a hablar de un par de temas que son de interés para la isla de La Palma, como por ejemplo la conectividad, que justamente hace pocos días realmente se anunciaba de que tenías el apoyo del Parlamento para temas de conectividad, perdón, para mejorar la conexión marítima en la isla de La Palma. ¿Me puedes explicar en qué consisten esas mejoras y cuándo podemos tenerlas? Mm. Bueno, al final esto es una lucha de tiempo y también de otras islas, porque al final la conectividad con La Palma, pero también intentar de llevarla al resto de las Islas Verdes, La Gomera y El Hierro. Y es una reivindicación de tiempo el de poder triangular el Hierro, La Gomera, La Palma, hacer la conexión con Tenerife. Bueno, lo que en su momento se consigue y se lucha por la OSP. Esto al final se queda en nada, siempre ha sido muy difícil la conexión con el Hierro y ahora de lo que se trata es de que a través del apoyo de las tres islas pues se consiga que se trabaje en mejorarla, no solo en mejorar los problemas puntuales que podamos tener aquí, que ha habido con alguna compañía de tráfico marítimo y que se ha ido solventando, pero mejorarla también con la conectividad del resto de las islas. También el Hierro ha pasado por algún problema, también justo a la vez que pasaba aquí, pasaba en el Hierro con el tema de esa compañía marítima y bueno, eso ha ido más o menos enfocándose. Y ahora lo que falta es que podamos de verdad conectarnos las islas de esta provincia de manera fluida y bueno, en eso se va a trabajar. Entonces, la nueva Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, que también es algo que afecta a esto, me gustaría que me dieras, por favor, si es posible, una pequeña valoración y si presta suficiente atención a esta conectividad entre las Islas Verdes que hablábamos, que es El Hierro, La Gomera y La Palma. Bueno, que eso no solo depende de eso, depende de que al final se consiga que sean servicio público. El problema que ha tenido siempre la conectividad de estas islas es el volumen de tráfico, es decir, al final es la demanda. Igual que entre Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, hay mucha demanda porque no solo tienes el tráfico propio de la población residente, sino de la población turística. Es verdad que en el caso puntual de La Gomera, el turismo salva un poco la papeleta, pero en el resto de las islas, o sea, el resto de las islas de esta provincia, es complicado. Luego hay un problema de fluido de tráfico en el puerto de los Cristianos, que como saben ha habido una reivindicación histórica de La Gomera de que se aborde otro puerto. Bueno, nosotros no estamos tan de acuerdo y de lo que se trata es de que es verdad que hay que mejorar la conectividad del puerto de los Cristianos, no a lo mejor no hay que abordar otra infraestructura portuaria, sino mejorar aquella porque es verdad que como está, es difícil que pueda atender el tráfico, para estas islas. Y lo que hay que garantizar es que la movilidad, pues que se pongan las herramientas suficientes dentro de la ley, y dentro de cualquier normativa para que, la movilidad, es decir, el transporte a estas islas, pues se convierta en obligatorio, a pesar de que no tenga tanta demanda como en otros sitios. Al final supone o sea, cubrir un coste que tiene que asumir el Estado para que el tráfico sea rentable. Igual que el impuesto, perdón, el descuento por el transporte, que nosotros prácticamente con los precios de mercado no nos podríamos mover en Canarias, pero lo justo es que porque vivimos en el territorio que vivimos y tenemos el blindaje económico fiscal que tenemos en el REF, pues haya una deducción al impuesto del transporte, que afortunadamente hoy es del 75% y pasa a ser del 100%, o sea, pasa a ser, en el caso de la actualidad, gratis porque se asume en el caso interno. Bueno, pues eso es lo mismo, hay que asumir cierto coste para que podamos movernos y en estas islas tiene que reivindicarse así. Perfecto. También quería hablarte sobre temas como puede ser la recuperación económica de la isla y algo tan importante como es la segunda anualidad de esos 100 millones que vienen del gobierno de Canarias. ¿Me podrías explicar en qué punto se encuentran esas negociaciones y qué consecuencias tiene este retraso para los afectados? Bueno, lo primero es que no hay negociación, eso ya se negoció. Ok. Con la investidura de Pedro Sánchez, igual que con la investidura de Feijóo en esta legislatura, que lo intentó Feijóo primero porque ganó, no salió investido presidente y luego fue Pedro Sánchez, a ambos partidos, PP a nivel nacional y PSOE a nivel nacional, les pusimos delante lo que queríamos para apoyarlos. Y en ese documento está, entre otras cosas, la deducción del 70% de la bonificación del IRPF anual durante 4 años, es decir, de enero a enero sin tener que pararse, y la partida de la recuperación, la reconstrucción de La Palma, que son los 100 millones. Y eso está en el presupuesto, además prorrogado. ¿Qué ocurre para que no esté activado? Es decir, ¿qué ocurre para que no estemos cobrando el 60% y que nos hayan ingresado los 100 millones del año pasado que están sin ingresar? Pues esto es una cuestión de voluntad.
El 60%, el año pasado nos dijeron que era muy difícil porque tenía unas trabas jurídicas, no haber presupuesto, ¿no? Total, que cuando hizo falta el voto de Cristina Valido en junio para convalidar un Real Decreto, todas esas trabas desaparecieron, por lo tanto no era tan complicado activarlo. Y con los 100 millones es un Real Decreto de transferencias, que eso no requiere ni ir al Congreso. El Consejo de Ministros aprueba la subvención y nos dan el dinero. Sabemos, porque así nos lo ha trasladado miembros del Gobierno de España, que el borrador de ese Real Decreto de subvención del año pasado está preparado y estaba preparado, pero no llegaron a transferir los 100 millones del 24. Nosotros el año pasado pagamos con los del 23 y este año no los tenemos. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que a día de hoy, primero, en cuanto al 60% las personas no lo están cobrando, es decir, no lo ven reflejado en su nómina y por tanto no lo tienen en el bolsillo, que es de lo que queríamos. Y en cuanto a los 100 millones, nosotros estamos pagando con los 50, el plan de pago son 150, con los 50 del Gobierno de Canarias estamos pagando, ya llevamos 3 órdenes de este año de viviendas habituales, las que faltaban. Incluso ahora tenemos que revisar algunos expedientes porque la gente ha presentado recursos con nueva documentación que no habían presentado. Yo entiendo que porque pensaron que no se iba a cobrar y cuando vieron que se pagaba, pues empezaron a presentar documentación que no habían presentado y eso lo tenemos que revisar y hacer nuevas tasaciones en su caso. Los 50 millones van a ir a eso y los agotaremos. Y luego tenemos expedientes por 10 millones de euros preparados para fincas. Creo que están en torno a 200 las licencias ya otorgadas para fincas y no tenemos dinero para pagar, porque para eso son los 100 millones del Estado. Y la realidad es que hoy la reconstrucción agraria, es decir, el volver a poner en marcha fincas, se ha ralentizado, se ha parado, porque el Estado no ingresa los 100 millones, es decir, por el incumplimiento del Gobierno de España. Y esto a nosotros nos está preocupando ya hace tiempo, lo hemos reivindicado de manera directa al Ministerio y a Héctor Izquierdo, que es el comisionado, también nos reunimos con él, se lo hemos trasladado al ministro canario, el presidente del Gobierno de Canarias también lo ha hecho, Cristina Valido lo ha hecho, lo hemos hecho de manera callada directamente con ellos y lo hemos hecho públicamente. Y hoy, a fecha de hoy, yo sí tengo que decir que a mí me preocupa muchísimo que no nos ingresen los 100 millones ya, porque son los 100 del año pasado, los 100 de este año, compromisos a 4 años, porque sin eso no podemos pagar las fincas. Los 50 millones se van a viviendas. Y si no se pagan las fincas, no activamos económicamente el sector primario. Y esto parece que es una cuestión de puramente voluntad del Gobierno de España, pues es el que está frenando que la reconstrucción agraria camine. Pero no hemos tenido ningún tipo de explicación de por qué nos han No. ingresado tantos en 100 millones. Al presidente del Gobierno, en la reunión que tuvo con la ministra de Hacienda hace escasamente 2 semanas más o menos, es verdad que desbloquearon algunos asuntos, pues planes de infraestructuras hidráulicas, etcétera. Todo eso la ministra y el presidente lo contó, puso fecha abril, pero cuando se habló del 60%, bueno, la ministra dijo que iba a ver qué podía hacer y cómo lo activaba, y cuando se habló de los 100 millones no puso fecha. Es decir, no hay fecha ni para el 60% ni para los 100 millones. Y yo tengo la teoría de que el 60% se desbloqueará cuando haga falta el voto de Cristina Valido, porque fue lo que ocurrió el año pasado, pero eso es incumplir el acuerdo firmado. Y con los 100 millones ni siquiera hay fecha. Entonces, esto a nosotros nos preocupa muchísimo porque o los ingresan ya o no podemos pagar las fincas. Y las fincas son parte esencial de que la economía de esta isla se active. Estamos hablando de una gran cantidad de fincas sepultadas por la lava. Y hay casi 200 licencias de personas que ya pueden empezar a construir la finca, pendientes de que les llegue el dinero para construir. Pues si el dinero no llega del Gobierno de España, no hay reactivación agraria. Entonces no tenemos realmente ninguna alternativa mientras se baraja esta ayuda que nos va a llegar del Estado. No, la alternativa es nosotros con los 50 millones del Gobierno de Canarias tenemos que terminar pagando las viviendas. ¿Y qué opciones hay? No hay opciones. Aquí se han unido el sector agrario a través de las cooperativas, asociaciones, etcétera, las plataformas de afectados, asociaciones de vecinos reclamando que el Gobierno de España ingrese los 100 millones al Gobierno de Canarias para poder pagar. Es que no hay alternativa. La alternativa es que llegue el dinero de lo prometido, de lo firmado, de lo pactado, que cumplan con su palabra y que nosotros podamos empezar a pagar. Y como hablábamos del 60% del IRPF, que sigue sin reactivarse, eso es algo que tenemos claro, pues en Ceuta y Melilla tienen esas bonificaciones que son fiscales permanentes. ¿Por qué en la isla de La Palma no se ha hecho de esa forma? Porque no quiso el Gobierno de España. Cuando nosotros presentamos la enmienda, que la preparamos en el año 2000, la preparamos primero en el 21 para el 22, ya con el volcán en marcha para los presupuestos del Estado, porque ya entendíamos que una medida fiscal hacía falta. Ahí no nos lo aprobaron, ni los 100 ni esto. Y en el presupuesto del año, en octubre del 22, cuando preparamos la enmienda para los presupuestos del Estado del 23, nosotros la habíamos preparado para modificar la ley del IRPF estatal y
que nos incluyeran un artículo igual al de Ceuta y Melilla con un plazo de tiempo. No lo pedimos indefinidamente, porque sabíamos que indefinidamente era muy complicado que nos lo aceptaran. Pedimos 10 años y lo que queríamos es que en esa ley del IRPF se incluyera una disposición que era temporal, diciendo que durante 10 años, desde 2023 a 2033, La Palma tenía la misma bonificación que Ceuta y Melilla. La enmienda que presentamos, es decir, ese artículo que se aprueba en los presupuestos, lo copiamos íntegramente del artículo de Ceuta y Melilla para que no dijeran que había nada diferente. Pero ahí el gobierno de España no quiso modificar la ley del IRPF en aquel momento. Cuando firmamos la Agenda Canaria, esta de la que estamos hablando ahora, también pedimos a través de la ley del IRPF y nos dijeron que no, que eso vía presupuesto. ¿Y qué ocurre? Pues que vía presupuestos te hacen pagar el voto muchas veces y no está activado mes a mes. Ceuta lo tiene de enero a enero, sin que se lo quiten en ningún momento. Y eso es lo que queríamos, porque esa es la manera de que tú te puedas planificar, de que sepas, oye, mira, voy a tener 10 años en los que, pues a pesar de cómo está la economía de la isla, voy a tener este extra de la cantidad que sea para poder llegar mejor a final de mes o invertirlo o estar más desahogado porque mis hijos están estudiando en Tenerife o donde sea. Pues eso, que era tan importante para nosotros, que tuviera un horizonte de tranquilidad durante 10 años, pues no lo cumple el gobierno de España porque se empeña pues en que esto al final no es anual. Y si no es anual, pues no tiene el efecto que queríamos que tuviera. Está muy bien. Fíjate que nosotros podíamos haber dicho que nos fuera la renta. Si te va la renta, te lo devuelven cuando haces la declaración de la renta y ya está. Pero no queríamos eso, queríamos que fuera mensual. Porque mes a mes tú te puedes planificar, puedes estar más desahogado, vas mejor a hacer la compra, pagas mejor la hipoteca o el alquiler, puedes invertir en algo si quieres. Era un desahogo para las personas, que las medidas fiscales para los territorios que tienen poca población, Europa las entiende como una medida de lucha contra el reto demográfico, y eso es lo que nosotros planteamos con esto. Es verdad que ahora el Hierro y La Gomera están planteando que se extienda a todas las Islas Verdes, en el caso de la parte de Canarias, y es razonable porque en islas que tienen poca población y que lo que estás buscando es que venga población a fijarse para activar la economía, pues y ser competitivos, las medidas fiscales son fundamentales y esta lo es. Y yo creo que ya hoy, da igual a quién le preguntes en esta isla, que todos te van a decir que ha sido buena. Bueno, pues si es buena, no tiene sentido que al final incumplan lo firmado y no lo pongan en marcha cuando toca. Y bueno, viendo a raíz de las redes sociales y también algunas notas de prensa, más de 7 asociaciones están reclamando urgentemente esos 100 millones de los que hablábamos. ¿Hay algún mensaje o alguna respuesta que les puedas dar a estas asociaciones que están pidiendo exactamente eso, una respuesta? Mm. No, y también, como decía, las asociaciones agrarias, cooperativas lo han pedido en varias ocasiones. No, la respuesta es la que el ministerio da, es decir, no se sabe cuándo lo van a ingresar, no hay una fecha. Igual que el ministerio puso fecha a la reunión que tuvo con el presidente, le dice que el resto de cosas, infraestructuras hidráulicas, educativas, etcétera, abril, pone como fecha abril, para el 60% de La Palma y para los 100 millones de La Palma, no pone fecha. Ya veremos. Y eso, bueno, sé que el presidente del gobierno insistió en que se activara y que saliera, pero el ministerio en este caso no. A mí me preocupa porque no tiene sentido que algo que esté firmado, algo que tú tienes el dinero ya, porque el dinero está, existe, para los 100 millones, que ya lo has hecho una vez y el procedimiento para hacerlo está claro. Al final tienes que llevarlo a una cuestión de voluntad, es decir, de que quieren o no quieren, y de momento están demostrando que no quieren, y esto sí que es preocupante. Pues está bastante mal que vaya dependiendo exclusivamente de la voluntad del gobierno, porque es necesario en la isla, según hemos visto. Efectivamente. Igual que es necesario la vivienda. ¿Qué medidas se están tomando sobre vivienda en la isla de La Palma para esta reconstrucción, sobre todo en el lado de la comarca de los Llanos de Herida? Bueno, aquí hay dos vías. Una es pagar a las personas el valor de lo perdido. Las personas recibiendo el dinero, pues compran, construyen, es su dinero, harán con él lo que quieran, pero esa es una vía. Y luego necesitábamos, sí o sí, para las personas que tenían una valoración de una vivienda, que vives en ella, pero cuando te la valoran, pues hoy no te da para hacerte una casa, había que poner en marcha un plan de vivienda específico. Yo estuve 2 años en el Parlamento, en la oposición, en la pasada legislatura, diciéndole al gobierno de Canarias que pusiera en marcha un plan de vivienda específico para La Palma, lo llamase como lo llamase, precisamente a raíz del volcán, porque iba a haber un grupo de viviendas, de personas que no iban a poder hacerse nada con el dinero que recibieran, teniendo en cuenta que había que pagar el valor real, que tampoco el gobierno en la pasada legislatura quería. Bueno, ¿qué hemos hecho en este tiempo?
Pues dividir esto en dos fases. La primera fase que fue, que la terminamos en diciembre de este año, que era montar el plan, buscar las promociones, hacer una ley específica de vivienda para La Palma en la que los ayuntamientos han cedido parcelas públicas que hemos arreglado urbanísticamente para poder construir vivienda, asociar a cada una de esas parcelas y a otras que tenía el ICABI una promoción de viviendas y una cantidad de dinero, es decir, hemos resuelto las trabas urbanísticas y administrativas, hemos puesto las promociones, creado las promociones y a las promociones le hemos puesto dinero. La Palma cuenta hoy con 78 millones de euros del Gobierno de Canarias para vivienda. Y a eso hay que añadirle los 12 millones del Cabildo, que de una forma o de otra, es decir, bien por subvención de ayudas a alquiler a viviendas del medio rural, etcétera, también aporta. En total son 90 millones de euros, que ya tienen promociones. Hay algunas que ya han salido, como la de Tijarafe, Breña Baja, Punta Llana están en marcha. La adjudicación de las primeras de Tazacorte está en fase de adjudicación ahora. Y ahora estamos en la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Yo decía en enero que la segunda fase ahora es de gestión para que se empiecen a sacar adelante los proyectos de ejecución y obra. Y vamos a ir a proyectos de ejecución y obra a la vez. Ese es un sistema, digamos que extraordinario, que te permite la ley de contratos, pero nosotros con la ley de vivienda específica de La Palma lo hemos convertido en el procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque ahorras plazos y simplificas trámites. Entonces ahora de todas las promociones que vayan a salir se va a sacar la adjudicación del proyecto y a la vez la adjudicación de la obra. Y en esa fase estamos ahora. En algunos casos le hemos ingresado al Cabildo de La Palma en diciembre del 23 24 millones de euros para que gestione vivienda en el Valle de Aridane. Al Ayuntamiento de Los Llanos en diciembre del 24, un año después, le ingresamos 28 millones de euros para dos promociones concretas. Al Ayuntamiento de Mazo para una promoción. Hay vivienda prevista en Punta Llana, en Barlovento, en Breña Baja, en Tijarafe, en Punta Gorda. Bueno, creo que en estos momentos en 9 de los 14 municipios. Y luego tenemos dos municipios que resolvieron los problemas de las parcelas cuando ya teníamos en marcha esta parte, que son Santa Cruz de la Palma y Breña Alta, que bueno, que es verdad que para ellos vamos a tener que buscar dinero este año, a lo largo del año, y bueno, buscaremos, pero ahora mismo tenemos en marcha eso. Y otra cosa que, si este plan de vivienda segura se hubiera puesto en marcha en la pasada legislatura, hoy estaríamos con edificios en construcción y posiblemente algunos entregando llaves. Las viviendas no se construyen en 2 días. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos en marcha la parte administrativa y el dinero. Y tienen que empezar a ejecutarse obras. Como digo, ya hay algunas promociones adjudicadas y la primera piedra puesta. Pero tardamos un tiempo en ver los edificios construidos. Eso no se ha construido hoy para mañana. Pero lo importante era llegar aquí, llegar a que el dinero existía y llegar a que las promociones estaban. Y ahora tenemos que conseguir que los proyectos no se retrasen y que la adjudicación empiece más o menos en plazo. Y darnos por delante un plazo de 3 años para poder empezar a tener viviendas que entregar. Eso de esta parte. Y luego, con los 24 millones que le dimos al Cabildo, nuestra intención es que podamos adquirir algún edificio, algunos de los edificios que están en construcción, de manera que podamos, aquellas personas que hoy todavía están en un contenedor, que no puedan pagarse una casa, porque lo que han cobrado o están cobrando no les va a dar, pues puedan acceder a una de esas viviendas. Hay muchas personas que están en los contenedores que van a recibir una cantidad de dinero que les permite hacer su vida. Esas personas no van a entrar en vivienda protegida ni pública. No todas las personas que entraron en un contenedor en una casa de madera tenían la misma condición económica. No era así. Entonces, pero sí es verdad que va a quedar un número de personas que, oye, hay que echarles una mano con una vivienda para que puedan acceder. El dinero que cobran lo cobran, pero no les va a dar por una casa. Y para eso es los 24 millones que le ingresamos al Cabildo en el 2023 para poder adquirir algunas propiedades, viviendas para eso. Eso está en marcha. Y nuestro objetivo es que, bueno, sin lugar a dudas, que cuando acabe esta legislatura, los contenedores no sean viviendas para nadie. Dentro de vivienda me comentas y claro, también quería preguntarte sobre la infraestructura, porque habíamos hablado, bueno, han hablado ustedes del SIF de los Llanos y el centros sociosanitarios que se están llevando a cabo. ¿Cuándo más o menos se plantea eso? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, en cuanto a centros sociosanitarios, ahora mismo quedan pendientes dos que no pudieron entrar en la financiación del Cabildo actual, que son la Residencia de los Llanos y el centro y la residencia o Centro de Mayores de los Llanos y de Mazo. Esos dos han quedado fuera de la financiación actual. El famoso FEDECAN, que hemos oído hablar muchas veces de ello, ya en el gobierno hemos determinado que es decir, el siguiente FEDECAN
se destine, este que está en marcha ha sido de infraestructuras generales, ese se va a destinar a infraestructuras sociosanitarias, casi en su integridad, porque en todas las islas, pues es así, el nivel de envejecimiento que tenemos en Canarias, especialmente en la provincia de Tenerife, es considerable y tenemos que prepararnos para el futuro. Y para el futuro que es ya, porque tenemos una carencia de centros de mayores hoy, porque no en su momento no se fueron planificando y ahora hay que ponerlos en marcha. Entonces, ese dinero irá destinado a eso, un plan a 10 años, y luego tenemos que, de ahí habrá que tirar del dinero para la residencia de Los Llanos y para la residencia de Mazo. También hay que mejorar el Cabildo, a través de la consejera Ángeles Fernández ha pedido mejorar el Hospital de Dolores, seguir creciendo la residencia de la dehesa. Bueno, pues todo eso son fondos que entre lo que ponga el Cabildo y el Gobierno de Canarias lo que le pueda dar, pues podrá mejorar. Y si no, esperar a que el plan del FEDECAN se ponga en marcha, que esos son fondos íntegros del Gobierno de Canarias con una parte que pondrá el Cabildo. Eso en cuanto a los centros sociosanitarios, luego en cuanto a los colegios, etcétera. Bueno, aquí hay una cosa que la Consejería de Educación se comprometió a redactar el proyecto del Colegio de La Laguna, que es el que está afectado por el volcán. Bueno, hay más, pero este en concreto. Y ha llegado a un acuerdo de momento verbal, pero que van a firmar convenio con el Cabildo para cederle al Cabildo la competencia de que haga el centro educativo el Cabildo, lo construya el Cabildo. Y el otro día lo que nos enseñó fue el proyecto actualizado y este es un proyecto de en torno a 5 millones de euros, que bueno, que tienen que buscar la financiación. Entiendo que ahí no sé cómo hará educación. Y luego el Centro Integrado de Formación Profesional de Los Llanos, que eso ha sido una historia interminable. No recuerdo, pero si te vas a la hemeroteca, visto desde aquí, es decir, yo recuerdo que yo, pues, 8 o 9 años que se adjudica la obra se pone en marcha, la empresa deja de construir, se tiene que anular el contrato, ir a una nulidad de contrato porque la empresa no cumple, eso va al Consejo Consultivo, ha sido tal. A fecha de hoy, es esta consejería, este gobierno, el que está en el último paso de rescisión del contrato. Fíjate que ni siquiera en la pasada legislatura llegaron a terminar de rescindirlo. Ahora hay que terminar de rescindir, que están ya en la última fase, y han encargado la actualización del proyecto, porque es un proyecto de hace 8 años, va a subir considerablemente el precio. Ese centro se puede estar en torno a los 10 millones de euros la construcción. Bueno, y hay que adjudicarlo. Todo eso tiene un proceso. Yo lo que le he pedido al consejero, y el consejero se ha comprometido, y quiero decir que en esto tiene claro que el centro es fundamental para La Palma, se han comprometido ahora a apurar la actualización del proyecto, a hacer la adjudicación y bueno, tardará lo que tarde en construirse, pero que tiene que quedar adjudicado, pues a ser posible a finales de año, principios del año que viene, sabiendo que hay que hacer todos estos trámites. Lo que queremos es que se adjudique. Y además que se adjudique teniendo en cuenta, que también lo ha hecho la Consejería de Educación, y en eso creo que ha sido un acierto, que es teniendo en cuenta, como hicimos nosotros con las viviendas públicas, no es lo mismo construir en La Palma que en Tenerife. Entonces hay que actualizar precios a precio de La Palma, con los baremos legales, pero a precio de la isla. Y bueno, en eso está la consejería. Yo le quiero agradecer al consejero que está pendiente de estos temas, además de que es verdad que está intentando seguir mejorando centros en La Palma, y esto es lo que hay que hacer. Al final, no solo tenemos que trabajar para los centros sociosanitarios, es fundamental mejorar los centros educativos, y ha tenido una visita reciente que le queda visitar algún colegio más y bueno, en eso están. Pues Nieves, queda todo muy claro de lo que se está llevando a cabo en la isla gracias a la reconstrucción que se está realizando. Y para finalizar, si es posible, puedes enviar un mensaje a todas las personas que están esperando tanto por esos 100 millones como el 60%, como cualquier reconstrucción. Bueno, lo que quiero decirles, que ya que me das la oportunidad, es que no vamos a dejar de luchar hasta cumplir con lo que dijimos. Yo me pasé 2 años en la oposición, nuestro partido, Coalición Canaria de La Palma, estuvimos 2 años en la pasada legislatura en la oposición desde que estalló el volcán hasta que hubo elecciones, diciendo lo que creíamos que había que hacer. Devolver el valor de lo perdido con el plan de pago, sacar las leyes, empezar a trabajar en que las personas recibieran el valor de lo perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo empezamos a hacer, lo estamos haciendo. Ya hemos completado el primer plan de pagos, y el mejor ejemplo de que estamos cumpliendo lo que dijimos son las personas que han cobrado. Quienes han recibido el dinero, quienes saben que no lo tienen que justificar porque no es una subvención, es una compensación económica por haber perdido patrimonio, son los que saben que ahora con el dinero hacen lo que quieren, pero tienen la oportunidad de volver a tener con qué reconstruir su vida y con qué invertir, con qué caminar, con qué vivir, con qué poner un negocio en marcha. Y eso lo queremos hacer
durante 4 años, porque siempre dijimos que era 4 años el plan de pago, y que en el último año de esta legislatura podamos decir, oye, hemos cumplido, el gobierno de Canarias está cumpliendo con los 50 millones, ahora queremos que cumpla el gobierno de España. El gobierno de España tiene que poner los 100 millones y tiene que activar el 60%. Nosotros en la oposición conseguimos los primeros 100 millones y el 60%, y ahora el gobierno de España tiene que cumplir con su parte. Y es verdad que ha sido un proceso largo, porque hubo 2 años en los que pues, ninguna de estas cosas se puso en marcha, y que contamos con esos 2 años de lastre y de peso, pero también es verdad que lo que hemos dicho lo estamos haciendo. Pues perfecto. Muchas gracias por venir a Canal 11 y responder a nuestras preguntas. Muchas gracias, encantada de estar aquí estrenando el plató, así que cuando quieran volveré encantada.